como un tipo de amuleto, o la gente ve en el ayuno muchas veces como un mecanismo de doblar el brazo de Dios para que Dios haga cosas por nosotros. La gente a veces piensa hacer como un tipo de trueque con el Señor, donde le dicen: yo voy a ayunar para que tú haga esto o aquello por mí. Entonces, cuando usted profundiza en la Biblia, claramente se da cuenta de que el ayuno no es un tipo de trueque, que el ayuno no es para doblar la mano de Dios, sino bíblicamente hablando, el ayuno es para nosotros doblegar nuestra carne a la obediencia del Señor. Y cuando se habla de este tema, cada organización va a tener su propio punto de vista, pero en realidad, ¿qué enseña la palabra del Señor? Mire, déjeme buscar un texto aquí que es efectivo, y es el sometimiento de la naturaleza caída. Todos vivimos en una naturaleza caída, adámica y pecadora, y esa naturaleza caída necesita un sometimiento. O sea, nuestra carne necesita un sometimiento, y es que el cuerpo y su deseo legítimo, como el hambre, por ejemplo, es una necesidad. O sea, el cuerpo necesita esto, y suelen como el hambre, dominar la voluntad del hombre. ¿Qué pasa? Que en este sentido, al usted privar voluntariamente su cuerpo de la abstinencia, o sea, de no darle alimento, usted le está diciendo a su cuerpo: tú no tienes el control de mí. O sea, yo soy quien te controlo, no eres tú quien me controla a mí. En ese momento, realmente usted le está diciendo quién es el dueño, quién es el que gobierna, quién es el que sabe. Amén. Entonces, se le está recordando a la carne eso, y es una declaración práctica de lo que Jesús citó en el desierto. Si ustedes ven, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí comenzamos a ver entonces ya directamente la primera batalla. ¿Cuál es la primera batalla? Cuando tú no le das a la carne, cuando tú no le das a tu cuerpo lo que tu cuerpo te pide. Tú me estás pidiendo comida, tú le dices: no te voy a dar comida. No eres tú quien sabe. Tú no me dominas a mí, yo te domino a ti. En ese momento la necesidad de Cristo era una necesidad grande. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es el objetivo del ayuno. Probablemente usted esperaba una práctica que le diga: absténgase de esto, haga esto, aquello. No. Porque yo sé que se la pregunta, pero yo estoy tratando de reubicarla, porque muchas veces a Dios no le importa mucho el cómo. No, sino el por qué. A Jesús le importa mucho el por qué, la causa que está llevando a Stephanie a ayunar, si es la causa correcta o no. Porque de pronto hay gente, repito, que ayunan porque ellos creen que ayunando van a conseguir todo lo que ellos quieren. Por otro lado, es importante recordar la liberación del espíritu. O sea, el ayuno no cambia a Dios, o sea, nos cambia a nosotros. Y ese es el punto más importante. Repito, el ayuno no te cambia a ti, a Dios, sino que te cambia a ti. O sea, mucha gente está esperando que van a movilizar a Dios a través del ayuno. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? O sea, Dios no dará su brazo a torcer porque usted ayuna. Al contrario, usted será transformado, usted será cambiado. Y este ayuno, entonces, no mueve la mano de Dios para que haga lo que nosotros queremos, repito, sino que este ayuno mueve nuestro corazón. Va a mover nuestro corazón humano, va a mover nuestras pasiones de nosotros, va a doblegar lo que le está haciendo la guerra, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a hacer el ayuno. Amén. Entonces, en este sentido, debemos alinearnos a la voluntad de Dios y debemos entender el propósito divino de nuestro Señor. También hay una perspectiva profética y sobre todo una perspectiva ética que encontramos nosotros en Isaías capítulo 58. Cuando usted lee Isaías 58, aquí vemos un reproche clásico de Dios a su pueblo. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel en Isaías 58, o sea que, y apunta precisamente a lo que estamos mencionando, ellos ayunaban sus propios gustos. Amén. Ellos ayunaban por lo que su propio, déjeme poner la música aquí, sus propios deseos.
Ellos ayunaban esto, pero ¿era lo que realmente Dios quería? No, porque el ayuno es una aflicción, es afligir el alma, o sea, es cambiar, ayunar para su propio gusto, o sea, para contender, para oprimir, esperaban que Dios respondiera a su sacrificio. Ahora, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Fue la pregunta de ellos. Ellos le preguntan, Stephanie se me fue, Rubén se fue, José está por ahí. O sea, ellos le están reprochando a Dios. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? O sea, ¿qué era lo que yo esperaba? Que por el ayuno Dios le iba a hacer caso y le iba a responder. Dice Stephanie, ejemplo, hacer un ayuno con el propósito de que Dios sane al Oliverte. Vamos para allá un momentito. Vamos para allá. Por ejemplo, ¿qué cosa te está haciendo la guerra? Si necesita liberación, sí. La sanidad puede ser producto de tu búsqueda con Dios. Puede ser producto. Ahora, si lo que te está dañando es generado por un espíritu, entonces a través del ayuno habrá liberación en tu cuerpo. Entonces todo espíritu opresor y toda entidad demoníaca que te está atacando tiene que dejarte. Pero la santidad no se da a través del ayuno. La santidad se da a través de la palabra. Por eso dice la palabra del Señor en Juan, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, no veamos, por eso inicié diciéndole, no podemos ver el ayuno como un mecanismo que garantiza que Dios vaya a hacer X o tal cosa, porque de ser así toda la gente estuviera ayunando. Pero no se trata de eso, se trata del corazón. ¿Por qué ellos hicieron? ¿Por qué ayunamos y no hiciste nada? Entonces la respuesta divina aclara que el ayuno que él le agrada es aquel que produce frutos de justicia. Ahí está, fruto de humildad, ruptura de yugos, de compasión. Es decir, que un ayuno que quiebra el egoísmo, que quiebra la arrogancia, que quiebra el orgullo, todo este es el verdadero ayuno. Entonces, en definitiva, reducir el ayuno a un contrato de intercambio es incorrecto. Es vaciarlo de su vamos a decirlo, de su profundidad espiritual. Y bíblicamente, escúcheme, es un ejercicio de debilidad voluntaria que reconoce cuando la carne se debilita y tú le dices a tu carne, no te voy a dar lo que tú deseas, te voy a dar lo que realmente Dios quiere. No sé si respondí su pregunta, Stephanie, pero en ese momento, cuando se da esto, usted le está diciendo a su carne, aquí quien gobierna es Jesucristo. Y el que domina su carne tiene éxito en cualquier área de su vida. Porque ¿dónde viene la debilidad de los hombres? Es producto de la carne. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí me ven? O sea, todo lo que nosotros vivimos, todos los procesos y todas las situaciones que nosotros enfrentamos, todo tiene que ver con la carne. Entonces, el día que alguien vence su carne, vencerá en el espíritu. La Biblia dice claramente, que dice el texto, la Biblia dice que a la verdad el espíritu está siempre disponible, ¿sí o no? Pero ¿cómo está la carne? La carne se opone. La carne siempre está indispuesta, aunque el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre está activo, pero la carne dice que no. Es como una canción por ahí que escuchamos hace mucho tiempo, rara, que dice, el diablo que sí,
Cristo dice que no y el diablo que sí. Dice sí. ¿Y a qué hora se podría comenzar? Ejemplo, yo lo comienzo a las 6 a.m. No, el ayuno empieza desde las 12 de la noche, antes de empezar el minuto 1 del día siguiente. Porque ya cuando usted llega a la medianoche, 12 de la noche, ya un minuto es el día siguiente. Entonces la gente suele ayunar a partir de las 6, pero comieron a las 12. Comieron a la 1, ya usted no está ayunando. El ayuno inicia, su último alimento debe ser mucho antes de las 12 de la noche. Y a partir de ahí, ya usted está ayunando. Que usted va a iniciar 6 de la mañana en tiempo de oración, ok, perfecto. Pero el ayuno inicia desde las 12 de la noche. No sé si me entendió. Y desde las 12, entonces usted estará hasta, ¡hey, bendiciones! Elvis. Ya usted estaría entonces hasta el próximo día a las 3 de la tarde. Entonces no me van a funcionar los ayunos anteriores que hice. Bueno, Dios ve la intención del corazón. Y no es que no funcione. Lo correcto debe ser así. Elvis, porque es que si ya usted come, por ejemplo, después de las 12 de la noche, ya es el día siguiente. ¿Cuándo en su reloj empieza el próximo día? Es las 12 más 1, ya 12 más 1 más 1 minuto ya es el día siguiente en su reloj. Entonces también si usted va a ayunar, automáticamente usted ya pasó 12, ya usted también está en el otro día. Ya ese ayuno, hermano, ya usted comió. Mi hermano Elvis, saludos. Saluda a la familia, bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón tenemos que tener mucha cuenta. La gente, pero vuelvo y digo, en sí, ¿qué es lo que realmente, vuelvo y digo, el ayuno no lo vea como un trueque? Hay personas que piensan, repito, como lo he explicado, que por ayunar van a doblar el brazo de Dios. Señores, Dios es soberano. Y Dios hace como Él quiere. Amén. La visión correcta del ayuno es ponerle un límite a tu carne. Tu carne te va a decir come, tú le vas a decir no vas a comer. Tú no me gobiernas a mí, yo te gobierno a ti. Entonces, hermano, a eso se refiere. Pero cuando usted está, profeta, pero yo no creo poder aguantar sin comer 24 horas. Sierva, usted puede aguantarlo, y eso y más, créamelo. Y eso le va a ayudar a usted, porque cuando uno ayuna, médicamente hablando, el famoso ayuno intermitente, llega un momento cuando el hígado y todo el cuerpo comienza a liberar grasa. Comienza a dar de la acumulación de grasa y comienza a liberarla y eso ayuda bastante. De hecho, las personas que tienen hígado graso les conviene, disculpen, hacer esto, porque eso le favorece en su salud. Por otro lado, hermano, hablábamos de la calibración del espíritu, o sea, decirlo así. Repito, el ayuno no va a cambiar a Dios, el ayuno te cambia a ti. Un ayuno sin oración no es ayuno. O sea, inmediatamente tú estás orando, está pasando algo en tu vida. Ahí justamente me hizo el doctor que mis exámenes salieron. Bueno, eso le va a ayudar. Eso le va a ayudar bastante. Y una de las cosas, mire, hermano, cuando el Señor Jesucristo, Jesús está hablando a sus discípulos, y una de las cosas que los discípulos le preguntaron a Jesús, que a ellos realmente sí le importaba, señores, no era ser buenos predicadores. Una de las cosas que le preocupaba a los discípulos era orar correctamente.
Y ahí es cuando Jesús le dice de cómo deberían orar. Uno. Segundo, dice Mateo 7:7, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué dice Pablo? Orad sin cesar. Todo lo que pida al Padre creyendo, amén, en mi nombre lo recibirá. Separado de mí nada pueden hacer. Todos estos textos están ligados ¿a qué? A la oración. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que usted y yo debemos crear un hábito de oración. El salmista David decía, antes que raye el alba, antes, cuando dice el texto, que madrugue el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cómo debemos buscar a Dios? De día y de noche. Cuando el Señor le habla a Josué, Él le dice claramente en Josué capítulo 1, Diana, bendiciones, qué honor tenerla aquí. ¿Qué es lo que realmente vemos? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Meditarás, ahí está, meditarás de día y de noche para que haga conforme está escrito. No se apartará de tu boca. Igual, ministra, este libro de la ley, sino que de día y de noche, ahí está, cada qué tiempo, de día y de noche, meditarás en él. ¿Y qué es meditar? Señores, meditar no es simplemente estar como esa gente, no, meditar es entrar profundamente hablando. Ay, Dios mío, Padre eterno, a 13 grados. ¿Sabe, Elvis, que mi esposa está en Bogotá hoy? Ella me dice que tiene un frío tremendo. Ella está por asunto laboral allá con la gente de su trabajo y me dice que es un frío enorme. Yo sé que está terrible la cosa. Uy, será me recuerda a diciembre allá. Padre, qué gloria. Que Dios bendiga ese hermoso país. Y saben que, hermano, el Señor le está diciendo entonces, mire, ¿qué dice Lucas 11 versículo 1? Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué la preocupación de los discípulos en querer aprender a orar? Señores, nadie se salvó por orar, pero nadie jamás se había salvado sin la oración. Oiga, qué locura. La oración en sí misma nos salva, pero nadie se ha salvado sin la oración. Porque cuando la Biblia dice, si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyera en tu corazón, o sea, confesar es orar, porque es declarar, es dialogar. Entonces en ese momento tú estás dialogando con Dios. Tú estás socializando con el Padre. Y en ese momento, ¿qué pasa, hermano? En ese tiempo, en ese momento, se abren los cielos. Amén. El cielo se abre a favor de los que oran. Pero la oración, oigan esto, una de las cosas más difíciles que tiene la vida cristiana es la oración. Cualquier persona te dura horas leyendo un libro. Cualquier persona dura horas escuchando una clase, estando en una clase, hermano. Pero Nelly Villalobos, bendiciones. Dios la bendiga a usted también. Pero cuando a usted le toca, escuchen esto. Daniela, por favor, compartan el enlace en los grupos. Pero cuando a usted le toca orar, esas 2 horas usted no la dura fácilmente. Por eso cuando Jesucristo desciende, ¿cuál fue la frase que dice Jesús? ¿Cuál fue, hermano? No han podido, o sea, señores, esto es impresionante. Jesús le está diciendo, no han podido orar tan siquiera 1 hora. Oiga, el tiempo, ¿cuál es? Tan siquiera 1 hora no han podido orar. ¿Y por qué ustedes creen, hermano, esto? Porque cualquier persona puede durar, repito, 1 hora leyendo un libro, estudiando un documento, pero no cualquiera dura ese tiempo orando. Y en Mateo capítulo 26, verso 40, y en Marcos 14, 37,
es donde Jesús regresa y encuentra a sus discípulos. ¿Cómo estaban? Y estos eran los discípulos más íntimos. Imagínense los que no eran íntimos. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Estaban durmiendo y le dice específicamente a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Señor, el mínimo que debe orar un cristiano es una hora. Si usted quiere crecer, usted debe orar por lo menos una hora. O sea, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Saben cuál es el problema? El problema de mucha gente, hermanos, es que ellos no oran. Ellos le dan órdenes a Dios. Hay personas que pasan toda la noche, como la Biblia usa un término, dice como los borrachos. ¿Cómo están los borrachos? Diciendo incoherencias. Hay gente que oran y no oran con la conciencia. Hay gente que oran y no oran con el entendimiento. ¿Cómo así, varón de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que en lugar de orar, lo que rezan. ¿Y qué es rezar? Es repetir lo mismo. Hay gente que tú lo pones a orar, hermano, y cada vez que van a iniciar una oración, repiten la misma frase, repiten la misma palabra: soberano Dios, esto y aquello. Porque ellos no tienen un hábito de orar. Hay gente que lo que tiran 5 ramas allá y 4 chacamanta, pero ellos no oran. Ellos lo que le dan discurso a Dios. Por eso, hermano, ese texto en su contexto histórico, teológico, es profundo. Porque está hablando del tiempo, una hora. ¿Cuánto usted debe orar? Mínimo una hora. Y aquí hay un imperativo que es importante porque está diciendo velar. O sea, y aquí es donde se toma la profundidad de este texto, porque dice que va mucho más allá, hermano, de un reproche a un cansancio físico. O sea, esto va mucho más allá lo que le está diciendo Jesús. Mire lo que dice: velar. El término velar aquí, Jesús no les pidió simplemente que no durmieran. Porque tú puedes estar aquí ahora mismo, hermano, despierto. Tú puedes estar aquí despierto y no estar velando. Hay gente que están en la iglesia sentado y no están velando. O sea, el mandato es: deben velar. Velen. O sea, la palabra es gregoreo, que significa estar alerta, estar vigilante. ¿Por qué tú tienes que estar alerta? Yo no sé usted, si usted es cesacionista, yo soy continuista. Usted tiene que estar alerta, porque en un lugar donde tú estás orando, tú estás haciendo guerra directa al mundo espiritual. Cuando un cristiano comienza a orar, está haciendo guerra a lo que pulula. Está haciendo guerra a lo que se mueve en ese ámbito. Le está haciendo guerra a lo que se mueve en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice, hermano, escúcheme. Oiga, esto es fuerte. Mientras Daniel estaba orando y ayunando, ¿cuántos días duró Daniel? 21 días. Y mientras Daniel estaba en esto, y esto es profundo, si nos vamos directamente a la parte rabínica, aún vemos mucho más allá, cómo lo veían los rabinos, los maestros. Y es que Daniel estaba teniendo una guerra de alto rango. Ahora, Daniel, según la Biblia, no era cualquier espíritu que operaba en él. Daniel operaba en un espíritu superior, dice las escrituras. Daniel era un hombre entendido. Daniel luchó con los leones. Daniel tuvo experiencia fuerte en el Señor. ¿Y cómo Daniel vencía? Daniel venció orando. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel abría la ventana de su habitación hacia el norte, hacia donde estaba el templo. Amén, alguien está aquí, que era donde estaba Judá Benjamín. O sea, hacia allá iban a orar. O sea, este hombre tenía un hábito de oración. Muchas personas
no crean ese hábito de oración. Y por eso en su ministerio, su familia están perdiendo. Cuando tú dejas de orar, comienzas a perder. Pero cuando tú oras, Dios te da la victoria. ¿Por qué esto es abrir la oración? Porque mucha gente cree que ayunar es pasar hambre. Ayunar es una actividad para orar, para tú decirle a tu carne, suelta el afán, suelta la preocupación, el estrés, el insomnio, todo lo que pueda desconectarme, distraerme, se tiene que ir. Y tú le dices, no te voy a dar comida, no te voy a dar los gustos, no será en el tiempo tuyo, no. Este es un tiempo para hablar con Dios. Este es un tiempo para comunicarme con Dios. Yo necesito hablar con Él. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Pero cuando tú oras y ayunas, tú estás hablando con Dios. Y dice ella, y si a veces siento que no sé qué decir, ahí es donde entra el asunto. A veces no sabes qué decir, Stephanie, porque muchas veces no vemos a Dios como un amigo. Cuando usted está con su amiga, usted habla todo el día y no se cansa. Usted va a encontrar el tema de qué hablar con su amiga. Hágase amigo del Espíritu Santo. Hágase amigo de Dios. Y comience a dialogar. Hay gente que le hablan a Dios, óigame, y me disculpan, pero hay gente que le hablan a Dios como si fueran, como si Dios fuera dice Elvis, 10 veces más sabio que los astrólogos y los magos. Y también tenía Daniel un espíritu, ahí está, superior. O sea, no hay diablo, no hay brujo que pueda entrar en ese nivel, ministro. Es que el hombre estaba orando, estaba conectado. El hombre estaba con Dios y Dios estaba con él. Entonces, Stephanie, hay que ser amigo de Dios. Por ejemplo, padre, mira, hoy salí a la escuela, hoy fui al mercado y cuando estaba allí, Señor, sentí un pesar en esto y esto, y comienza a contarle a Dios y hablar con él. Y verás que vas a durar más de 5 horas. Padre, tú sabes que en esto soy débil, en esto soy fuerte, que me gusta esto, no me agrada aquello. Hay áreas, Señor, que no he podido superar hasta el momento. Tú sabes que fácilmente me enojo, fácilmente me desanimo. Señor, y a veces no entiendo el por qué, la causa de esto. Y comienza a hablarle. Y comienza a desarrollar el hábito también de esperar que le hable. Porque Dios habla. Dios habla. Dios habla al interior. Dios ministra. Y socialice con el Señor. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, es la constancia de lo que yo le estaba diciendo ahorita, donde se registran los 21 días de ayuno y oración de Daniel. Por ejemplo, hay algo importante, y es que Daniel, capítulo 6, verso 10, especifica que Daniel oraba en su recámara, en su cámara secreta, en la cámara alta, la cual tenía ventanas abiertas hacia Jerusalén. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Daniel oraba 3 veces al día. La pregunta es, ¿cuántas veces tú oras al Señor? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas al Señor de oración? Y a veces, hermano, no es ni siquiera cuánto tiempo, o sea, el tiempo prolongado que duras de rodilla. Porque hay gente que suelen durar 3, 4 horas y tú no ves resultados. O sea, no es cuánto dura orando, sino con el corazón, con la sinceridad, con la honestidad que tú le hablas a Dios. Eso es lo que va a determinar realmente si tú lo estás haciendo efectivo. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el sacrificio, tanto de Caín como Abel, hay un elemento importante dentro de estos sacrificios. Y es que Dios ve, óigame bien, con agrado el sacrificio de Abel. No fue por lo que Abel trajo. Porque hay personas que quieren dar a entender que lo que pasó con
con Abel es que Abel trajo un macho cabrío. Hebreo 9 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Esto y aquello es cierto lo que dicen del derramamiento de sangre. Pero en este caso, Dios no ve el sacrificio de Caín con agrado por el corazón de Caín. Señores, y en los sacrificios, en todo lo que hacemos para Dios, Dios ve las intenciones. La gente cree que no. Por eso hay gente que regala la cosa como de mala voluntad. Hermano, mejor no lo haga. No acumule juicio. Hágalo con amor. Hágalo con entrega. Hágalo como para el Señor, como enseña la palabra. Amén. Y allí usted verá la efectividad de lo que usted hace. En el caso de Daniel, Daniel no iba simplemente a hacer un sacrificio litúrgico, no. Daniel entregaba el corazón cuando le hablaba a Dios. Daniel se conectaba con Dios. Y hermano, créame que él había creado un hábito de hacerlo. Él subía a la cámara más alta, de allí comenzaba a clamar a Dios 3 veces al día. Aunque físicamente el templo de Salomón había sido destruido por los babilonios, vemos que la teología de la oración judía se basaba en la dedicatoria del templo que hizo Salomón, o sea, en primer libro de Reyes 8, versículo 46 al 49. Entonces, allí Salomón, ¿qué pasa? Profetizó que si el pueblo era llevado cautivo por sus pecados y este pueblo oraba a Dios, dice, de tierra de sus enemigos en dirección a la ciudad que tú elegiste y de la casa que yo edificara en tu nombre, Dios oiría su oración desde los cielos. Entonces la causa por la que ellos oraban directamente hacia Jerusalén, porque había una promesa. Entonces Daniel, como hombre entendido de la palabra del Señor, ¿qué hace? No oraba al azar, no. Daniel se alineaba legal y proféticamente con un pacto que se había entregado. Un pacto, una promesa, un verí que Dios había hecho con el pueblo. Entonces, mirar hacia la ruina del templo era un acto de fe, era un acto de restauración, era una negativa, vamos a decir, como rotundamente, vamos a decir, es como voy a asimilarme a la cultura de mi pueblo, no la cultura de los dioses paganos de Babilonia. Entonces, hermano, es un espíritu superior, Daniel, como hemos hablado, que de hecho, si ustedes lo leen aquí, Elvis lo comparte, la Biblia misma valida esto. O sea, Daniel 5, versículo 12 y Daniel 6, versículo 3. Es donde se está repitiendo y se está diciendo, gloria al Señor. Directamente se habla de que este hombre se conectaba, de que había un espíritu superior en él. En arameo es el Ruach Yathirá, o sea, es un espíritu superior. Y es donde los eruditos y la tradición rabínica enseñaban, interpretaban esto no solo como una inteligencia brillante, sino como una capacidad extraordinaria del discernimiento espiritual. Daniel discernía los tiempos. Daniel era un hombre entendido en los tiempos. Daniel era un hombre que podía ver más allá. ¿Por qué? Porque vivía conectado con Dios. Tú quieres que Dios te use. Tú quieres ver milagros. Tú quieres ver señales. Tú quieres ver prodigio. Tú quieres ver la mano de Dios obrar. Tú quieres ver esto en tu familia, en tu ministerio, en todo lo que emprenda. Entonces conviértete en una mujer y en un hombre de oración. Todos los hombres que oraron, todos los hombres que oraban constantemente ante Dios, fueron hombres reconocidos. Fueron hombres de portento, fueron hombres de señales. Porque hay un secreto en la oración. Hay un secreto cuando oramos. Hay poder en la oración, hermanos. Hay poder a través de la oración en Cristo, a través de la oración, claro, hermano. Porque es la vía que el Señor ha dejado. Cuando oramos, desatamos los nudos, desatamos ligaduras, se pudren los yugos, sale el diablo. Cuando tú oras, hay gente, hermano, que nunca ayunó, pero sí oraron. Entonces, el ayuno es un complemento, porque tú le estás diciendo a la carne, yo no te voy a dar los deseos que quieres. No,
Tú no vas a comer cuando tú quieras. Tú no vas a hacer esto. O sea, tú le estás diciendo a tu carne, hay un dominio espiritual sobre ti. Pero en realidad, hermano, lo que rompe es la oración y vivir la palabra. Lo que te santifica es la palabra. Lo que te limpia es la palabra. Vivir la palabra, vivir en obediencia es lo que garantiza la respuesta y el milagro de parte del Señor. Entonces, cuando oramos, ¿qué hacemos? Desatamos nudos. Cuando oramos, vamos a decir, es como una rectitud ética inquebrantable la oración. O sea, el espíritu superior que tenía este hombre le permitía gobernar sobre imperios terrenales. Óigame, hermano, tener esto te va a permitir el gobierno aún en los territorios humanos, naturales, te va a permitir tener autoridad. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con el reino, con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por esa razón, hermanos, el hombre que ora, la mujer que ora es superior. Está por encima del sistema político. Está por encima de los humanos. Una persona que ora lleva ventaja en el mundo natural. O sea, Daniel tenía poder sobre Babilonia, sobre los medos y sobre Persia. Que Persia hoy día es conocido como Irán. Entonces, mientras mantenía su ciudadanía en el reino de Dios, su autoridad en el ámbito físico era un reflejo del peso, del cabot que recibía, la gloria que recibía, la gloria pesada en el mundo espiritual. Porque hay gente que no tienen autoridad, porque no oran, porque hay gente que son inferiores en lugar de ser superiores, porque no oran. ¿Por qué te está matando la carne y los deseos? Porque no ora. Es sencillo. Tú quieres vencer en el mundo espiritual, ora. Tú quieres avanzar, ora. Tú quieres crecer, ora. ¿Sabe qué decía Martín Lutero? Lo único que siento es que solo puedo orar 4 horas de la que él habitualmente oraba. Entonces yo digo, Señor, ¿y cuántas horas era que esta gente intercedía? Todos los hombres que yo conozco, los generales de Dios, fueron hombres y mujeres de oración. Hermano, oremos. Dejemos de estar distraídos. Dejemos de estar distraídos. Estamos perdiendo tanto el tiempo cuando deberíamos aprovechar ese tiempo. La gente anteriormente, hermano, tenía, mire, cuando Zacarías, ¿se acuerdan? De la orden sacerdotal, de la octava de Acós, se tenía que tirar suerte. Se tenía que ver entre ellos quién iba a oficiar sacrificio en el templo. Pero hoy el velo se rasgó y el sumo sacerdote Cristo. Y ahora tenemos entrada por él. Lo que antes a ellos le costaba la vida, ahora lo tenemos por gracia. Ahora usted y yo podemos entrar en el templo. Podemos entrar a su presencia. Podemos hablar con él. Podemos intimar con él. Y todo esto a través de la oración. Entonces, hermano, yo creo que esta madrugada ya, 1:08 a.m. de la madrugada, República Dominicana, creo que es un buen tiempo para usted cerrar esto y hablar al Señor. Mire, sin querer, ya tenemos 54 minutos. Dios mío. Bueno, que el Señor lo bendiga, hermano. Y esta mañanita no se pierda el programa que vamos a tener por aquí en vivo. Que el Señor lo bendiga a todos. Gracias y paz. Un fuerte abrazo. Y vamos a cerrar orando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta ya madrugada desde acá de Dominicana, para otras latitudes, naciones, Señor. Diferentes países se conectan y han estado respaldando, Señor,
la apertura nuevamente de esta plataforma. Te ruego, Señor, que cada amigo, cada persona, cada hermano aquí presente sea, Dios mío, impactado con tu poder. Espíritu Santo, abrázalo ahora, llénalo de tu poder, llénalo de tu gracia. Señor, te pedimos en esta ya madrugada que sea usted dando un sueño feliz y dando un despertar glorioso, que le permita tener un sueño reparador. Señor, que mientras ellos duermen, su Espíritu Santo, su Ruach Kodesh, venga, Señor, sanando, venga tocando, restaurando, reparando el cuerpo, Señor, reparando las células, reparando los nervios, reparando nuestro cuerpo, Señor amado. Creemos fielmente que nos hablará, que va a ministrar en el silencio nocturno, como dice tu palabra, cuando el hombre cae en su lecho en Job y tú susurras su oído. Señor, yo sé que vas a ministrar, yo sé que va a tratar con nosotros. Revélalo un profundo, Señor. Revélalo un misterio. Habla nuestra alma, habla nuestro espíritu, Señor. Transfórmanos, levántanos. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser, Señor, instrumento tuyo. Queremos ser vasija de gloria. Queremos ser recipiente que contengan, Señor, esta gloria y poder así transmitirla y llevarla a los perdidos a través del evangelio. Padre, úsenos como queruxo, como predicadores, como expositores, como hombres y mujeres que hablan su verdad, que exponen con fidelidad al texto, que hablan con responsabilidad su palabra. Pero también pedimos, Señor, que nos empodere, que nos entregue ese poder que está registrado en Hechos 1:8, para que los ciegos vean, los cojos anden, los mancos caminen, Señor, y aún los muertos resuciten. Padre, que el tentador, el enemigo, salga de las casas, salga de los hogares, salga de la familia, salga de las vidas, Señor. Padre, y que todo lo oprimido por el diablo puedan ser libres, que toda opresión, que toda malicia, que toda enviación, Señor, sea neutralizada. Y en esta madrugada levantamos nuestras manos, Señor, creyendo de que estás obrando, y seremos testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de que la tumba está vacía, de que Jesús resucitó, de que los muertos resucitan. Oh, gloria a Dios, y podamos proclamar tu advenimiento. Oh, ven, Señor Jesús, que tu pueblo te espera. Señor, muchas gracias te damos en esta madrugada, y te pido, Señor, que bendiga las vidas y la familia de todos los que están aquí de manera, Dios mío, directa e indirecta, representando sus hogares. Bendiga, Señor, a Elvis, su familia. Bendiga, Señor, a Daniela, su familia. Bendiga a Stephanie, Señor. Bendiga a José Manuel. Bendiga a todos los que se conectaron, Señor, y los que dijeron presente en esta noche. En el nombre de Jesús, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiado. Tu palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ni plaga ni pestilencia que ande en oscuridad tocará nuestra morada, porque tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza y eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Padre, creemos fielmente que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Que el Señor los bendiga. Un abrazo, mis hermanos. Shalom, shalom, shalom. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso que nos regalaste. Un abrazo, hermano. Feliz noche, feliz descanso. Gracias, mi hermano Elvis. Bendiciones.